Comenzaré diciendo que este excelso tribunal ha determinado que la vida es la esencia fundamental de la Convención Americana. Por tanto, es el escenario para que los demás derechos se desarrollen. Los estados tienen la obligación de adoptar las medidas necesarias para que ese derecho no se vea violado, menoscabado. Más bien tienen la obligación de adoptar las medidas necesarias para que no se atente contra él. Con respecto al derecho a la vida, los estados tienen dos obligaciones fundamentales. Hablamos de una obligación positiva y hablamos de una obligación negativa. Una obligación positiva que consiste en que deben adoptar todos aquellos requerimientos, todos aquellos medios para que no se viole el derecho a la vida. Y una obligación negativa que consiste en que nadie sea privado de su vida arbitrariamente. Es tan importante el derecho a la vida, ciudadanos magistrados, que cuando se respeta el derecho a la vida, automáticamente se están violando otros derechos humanos, y esto carece de sentido. El Estado de Marelle violó el artículo 4 desde el momento en que la señora Silvia Oliveira fue torturada, coaccionada, vejada y humillada, desde el momento de su detención. ¿Por qué digo esto? Porque muchos podemos pensar que basta con que se produzca la muerte de la persona de violación de derechos humanos para que diga se violó el derecho a la vida. Pues no, este excelso tribunal ha determinado en el caso Masacre de Pueblo Bello versus Colombia, que basta con que el Estado cause un daño irreparable en la vida de esa persona para que se produzca la violación del artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Por qué digo que hablo de un daño irreparable? Efectivamente, ¿cómo concebimos la vida de ahora en adelante de la señora Silvia Oliveira cuando ha sido torturada física, mental y psicológicamente? ¿Cómo pueden ser sus condiciones de desarrollo de ahora en adelante? Cuando también es cierto que su esposo desapareció y hasta ahora no se tiene noticia de su paradero, porque sencillamente el Estado de Marelle jamás asumió una investigación responsable, y de conformidad con la Convención contra la Desaparición Forzada de Personas, los familiares de esa persona que se desaparece automáticamente también pasan a ser víctimas. Entonces, por supuesto que hubo un daño irreparable en la vida de la señora Silvia Oliveira. Posiblemente los daños físicos sean reparables, pero ¿cómo repara el Estado de Marelle el estado mental y moral de la señora Silvia Oliveira? Hablamos de un daño incuantificable, de un daño irreparable. Al igual que el artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 5, referente a la integridad personal, establece que tanto la vida como la integridad personal componen esa esencia fundamental de la Convención Americana, y así lo establece también el artículo 27. Hablamos de un núcleo inderogable, hablamos de un núcleo inalienable que no se puede penetrar ni aún en casos de guerra, ni aún en estado de emergencia, ni aún en estado de excepción. ¿Por qué? Porque no puede un estado aprovecharse de esas circunstancias para violar los derechos humanos. La consagración de la integridad personal en el artículo 5 de la Convención Americana nos establece, o nos revela, mejor dicho, dos requerimientos. Uno que establece que los estados no pueden realizar las acciones u omisiones establecidas en el artículo 5 de la Convención, y otra vertiente, otro requerimiento que nos establece que toda persona es merecedora de respeto. Pues al Estado de Marelle, al parecer, le pareció que la señora Silvia Oliveira no era merecedora de respeto, y eso se desprende del caso. Y repito lo que decía anteriormente, la señora Silvia Oliveira fue torturada, fue vejada, fue humillada, y preguntaba anteriormente a uno de estos distinguidos magistrados, ¿por qué se configura la violencia contra la mujer? Es que fue tratada de la forma peor posible. La señora Silvia Oliveira fue llevada a condiciones inhumanas, ni siquiera pudo tener acceso a las condiciones íntimas las que debe tener una mujer. Entonces, claro que estamos ante la violación de la Convención Belén do Pará y del artículo 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Disculpa. Gracias. Los distinguidos delegados han solicitado a esta excelentísima Corte que se declare el Estado de Marelle responsable por la violación del artículo 4. En la protección y en virtud de la protección integral del artículo número 4, en referencia al derecho a la vida, para esta protección integral es necesario que los estados tomen medidas legislativas y de cualquier otro carácter. Es decir, no solo debemos involucrar a nuestros legisladores, sino a la vez involucrar a todas nuestras instituciones estatales. De la misma manera, involucrar a nuestros cuerpos de seguridad, ya sean cuerpos policiales o cuerpos de las Fuerzas Armadas. Y así lo ha establecido esta honorable Corte en su opinión consultiva número 7 del año 1985. De manera, honorable Corte, y en razón de lo anterior, los estados deben tomar todas las precauciones para investigar, garantizar y juzgar todas aquellas violaciones que vayan en pro de la privación de la vida.
No solamente aquellas privaciones que han podido constituirse de actos criminales, sino también esas privaciones que puedan realizar nuestros propios agentes del Estado. Comisionado, ¿qué precauciones, así como está en su exposición, tomó el Estado durante la detención de la ciudadana civil de Oliveira? ¿Cómo fue la actuación de los órganos de seguridad del Estado en esa detención? Excelentísimo magistrado, con su venia les responderé. Primero que todo, no debe olvidarse que estamos bajo un estado de excepción. En este momento, el Estado de Mariales sufre o sufría una inestabilidad política. Todas nuestras acciones fueron en pro de garantizar nuestro sistema democrático. Era necesario, en virtud de esto, que los agentes de seguridad actuaran con mucha rapidez, como de efecto lo hicieron. Las precauciones que se tomaron, en virtud de sus preguntas, fueron las de garantizarle el derecho a la vida a todos y a todos nuestros ciudadanos. Esta señora es acusada de actos de vinculación con un grupo armado que produjo la muerte de más de 300 personas civiles. Además de esto, como coautora de actos terroristas. Bueno, en virtud de mi exposición, los estados deben declarar... Eso está bien, pero yo quisiera saber, después que la detuvieron a ella, ¿a partir de qué momento le nombraron un defensor? ¿Cuándo tuvo ella acceso a la aplicación de justicia? Porque hasta ahorita hemos oído que hubo denegación de justicia. Entonces dígame, ¿a partir de qué momento, después que la detienen? Por lo que dice en cuanto a la delegación de la justicia, que el Estado se negó, el Estado de Mariales constituyó tribunales especiales con magistrados para que conocieran de estas cosas en cuanto a las personas que fueran acusadas de violación del Estado. En el segundo punto, cuando la señora civil Oliveira, el Estado le proporcionó su abogado. El Estado le proporcionó su abogado en el día 5, al día 5, es decir, ella fue arrestada en el día 4 y en el día 9 el Estado le proporcionó su derecho a la justicia. Para seguir mi exposición, el Estado de Mariales... ¿Cree usted que es garantía del debido proceso de que todas las personas tienen derecho a conocer sus jueces naturales, conocer por qué se le está juzgando, el hecho de que a la señora civil se le haya presentado 5 días después y dentro de esos 5 días se le haya dejado incomunicada sin la presencia de su abogado y mucho menos comunicación con su familia? Bueno, con su venia, excelentísima magistrada, le respondo su pregunta. Esta Corte Interamericana ha establecido un plazo razonable, es decir, hay un test para evaluar la razonabilidad por el cual estas personas deben ser procesadas. Es decir, en primer lugar, se debe evaluar la acción procesal de los beneficiados. En segundo lugar, debe evaluarse también, en esta que lo ha mencionado esta honorable Corte, la característica en concreto del caso en cuestión. Es decir, nosotros nos encontramos en un estado de excepción, nos encontramos en un estado donde las garantías habían sido suspendidas. En virtud de su pregunta, para concretar, a la señora civil Oliveira se le garantizó su derecho. En cuanto a los jueces naturales, esta medida se ha tomado por extrema seguridad en países como Guatemala, Colombia e incluso en la Corte Interamericana. Esta medida hoy está en debate. Usted dirá que, bueno, que ella tenía derecho a conocer a los jueces que le iban a sancionar, pero en virtud de toda esta inestabilidad política y para garantizar el derecho a la vida y la estabilidad democrática, fue necesaria tomar esta medida. Y así lo estableció esta honorable Corte. Agente, entonces considera la representación del Estado que por tratarse de un estado de emergencia, ese plazo no es razonable, es flexible. Es decir, no hay igualdad de criterios para estado de emergencia sí, para no estado de emergencia no. Sí, bueno, como lo dije anteriormente, en cuanto al plazo razonable, se analiza puntualmente el caso en concreto. En este caso, estábamos en una crisis donde los actos terroristas tenían totalmente en inestabilidad política nuestro Estado. En virtud de esto, se analizó puntualmente el caso y se llevó a la señora al día 5
ante un tribunal que fue donde ella declaró y se le proporcionó el derecho a la justicia. En relación al habeas corpus interpuesto por la señora Civil, la pregunta es la siguiente: ¿hizo el tribunal alguna gestión o diligencia con el objeto de determinar el procedimiento a seguir o el paradero del esposo de la señora? ¿Hizo alguna diligencia con respecto a eso? Gracias por su pregunta, honorable magistrada. Con su venia le responderé. El Estado de Marelles, en cuanto al caso en concreto del señor Horacio Olivera, se desprende de los hechos del caso de quienes lo secuestraron y lo privaron de su derecho a la vida no fueron agentes del Estado, a excepción de 2 personas que, a pesar de no estar bajo actos de servicio, fueron sancionados por la Corte de Seguridad. Agente, de su exposición, creo que este Lotre Corte entiende que la detención la realizaron personas que no eran agentes del Estado. Más sin embargo, sí fueron, gracias a esa detención que lograron esas personas que no se sabe quiénes son, según su exposición, sí fueron llevadas al tribunal. ¿Considera el Estado eso una actuación diligente, apegada al respeto a los derechos humanos para hacer una detención? Las personas que, como ha alegado esta honorable Corte, que privaron, que detuvieron a la señora Civil Olivera por el delito de apología del terrorismo, efectivamente eran parte de nuestro Estado, eran agentes de seguridad. Pero ¿qué pasa? El caso es el siguiente: es que aquí estamos planteando 2 puntos: el caso de la señora Civil y el caso de su esposo. Su esposo nunca apareció, desapareció, y la pregunta mía inicialmente era que había hecho, ella solicitó un habeas corpus, ¿qué había hecho el Estado para conseguir, para buscar, para ubicar el paradero de su esposo? Esa fue la pregunta. Okay. Sí, bueno, lo que quería preguntar justamente era sobre el derecho a la vida del señor Horacio y sobre el tema del habeas corpus, justamente. ¿Qué hizo el Estado para ofrecer, qué acciones tomó el Estado para garantizar la existencia del señor Horacio? Es decir, ¿qué hizo en virtud del habeas corpus? El Estado, como lo dije, el Estado constituyó tribunales integrados por magistrados para que conocieran de esta causa. De igual manera, aún estando en estado de excepción, como desprende el artículo 27, garantizó las garantías judiciales, en el cual ponía al acceso de la señora Civil Olivera recursos como el habeas corpus y el amparo para que ella accediera a la justicia. El Estado incesablemente ha buscado solución al caso en cuestión del señor Horacio Olivera, aún cuando los que lo secuestraron y lo privaron de su derecho a la vida no fueron agentes del Estado. Sí, pero en pro de nuestra responsabilidad en el caso, hemos actuado. En caso de las personas que habían sido acusadas por el secuestro y desaparición del ciudadano Horacio Oliveira, fueron liberados el 1 de abril de 2009 porque no podían permanecer privados luego de 6 meses sin tener ningún tipo de condena. Así, y el Estado evidentemente no practicó ninguna diligencia al respecto para lograr la sanción de esta persona. Ha sido entonces diligente el Estado en esto. Voy a mantener esta réplica en 3 elementos fundamentales. En primer lugar, el agente del Estado de Marelles sostuvo y se cansó de sostener que el Estado de Marelles no es responsable por la desaparición del señor Horacio Oliveira. Pero cuando un Estado ratifica la Convención Americana de Derechos Humanos, tiene una obligación de amparar, de vigilar, de preservar, de sancionar e investigar cualquier violación de derechos humanos que se den con respecto a los ciudadanos. Pero no solo las que haya cometido directamente, sino las cometidas por terceros, cuando estos actúan con beneplácito del Estado. Y efectivamente estas personas que primero se iniciaron como grupos de autodefensa, más tarde se convirtieron en grupos de justicia, de ejecutores de justicia privada. Y cuando el Estado, la actuación del Estado fue incierta con respecto a la desaparición del señor Horacio Oliveira, efectivamente violó y transgredió la Convención Americana de Derechos Humanos. Otra cuestión, otro punto esencial a la que se da referencia el señor agente del Estado de Marelles es que, aquí lo dijo, crearon tribunales especiales. Evidentemente, ¿dónde está el juez natural? ¿Dónde quedó ese juez previamente establecido si quien juzgó a la señora Civil Olivera fue un tribunal especial que se constituyó para tal caso?
Y por último, para terminar con nuestra réplica por la cuestión de la brevedad, es fundamental que efectivamente la señora Sibila Oliveira fue obligada a confesar el culpable. ¿Por qué el Estado de Marelle, si estaba seguro que la señora Sibila Oliveira era culpable, la sometió a tortura? ¿Por qué no llevó un debido proceso legal para demostrar que la señora Sibila Oliveira había cometido el delito que se le había imputado? Es importante destacar también que este excelso tribunal ha dicho que es ley, o que el término ley se determina por aquello emanado de los órganos legislativos, y resulta, distinguidos magistrados, que las leyes que modificaron la legislación penal de la República de Marelle fueron decretos emanados del gobierno, del Estado, no fueron leyes emanadas de los órganos legislativos. Por tanto, esas leyes adecuadas y tomadas por el Estado de Marelle durante el estado de excepción fueron violatorias de la Convención Americana de Derechos Humanos porque no emanaron de órganos legislativos. Es toda mi réplica, solicito la venia para retirarme. Conseguir. Tiene uso de la palabra la Comisión Interamericana para realizar su exposición, ¿no? Pero hay algo interesante en este, que como son varios grupos, no vamos a otorgar prórroga. Buenas tardes. Buenas tardes, excelentísima Corte Interamericana de Derechos Humanos, honorables magistrados, agentes de la República de Marelle y respetado público presente. Solicito ante usted, honorable juez, la venia para dar inicio a mi exposición. Entonces se salió de sus controles. Sí, seguramente. Inicialmente hablamos de ello, de la prórroga. Me están haciendo aquí una acotación que me parece muy válida, puesto que eso es el derecho a la defensa. Y los 3 minutos no se pueden, entonces, de manera que si ustedes piden 1, 2 o 3 minutos, no se considera. Esta exposición contará con una duración de 20 minutos, divididos equitativamente entre mi persona, doctora Nurkeili Urbáez, codelegada de esta comisión, y mi codelegado, doctor Carlos Figueroa Bocio. De igual manera, la exposición está estructurada de la siguiente forma. El doctor Carlos Figueroa expondrá los alegatos de derecho correspondientes a los artículos 8, 9, 13, 15, 25 y 27 de la Convención Americana de Derechos. De igual manera, mi exposición se enfocará en los alegatos de hecho y de derecho correspondientes a los artículos 4, 5, 7 y 11 del instrumento previamente mencionado. El Estado de Marelle, desde el 1 de enero de 1995, es un Estado parte de la Convención Americana para los Derechos Humanos. A mediados de la década del 2000, en Marelle imperaba un estado de violencia política, a consecuencia de los grupos armados que luchaban por derrocar al Estado constitucional. Esta situación empeoraba aún más con la actuación rebelde de paramilitares, quienes habían implementado una política de persecución contra dirigentes sindicales, estudiantiles y políticos afecto a grupos llamados de izquierda. El señor Horacio Oliveira y su esposa Sibila Oliveira eran profesores de sociología de la Universidad Nacional de Marelle, conocidos y activos militantes del Partido de Liberación. Para el día 10 de agosto del 2008 se encontraban reunidos los dirigentes del Partido de Liberación discutiendo lo que sería la posición que ellos adoptarían frente a la situación que estaban viviendo con respecto a la fuerte agresión por parte de Patria Libre y a la conducta adoptada por el gobierno ante esta situación.
Cuando eran aproximadamente las 9 de la noche y aún se encontraban en discusión del tema ya mencionado, irrumpen al lugar 10 personas fuertemente armadas, quienes seleccionan a 7 dirigentes, entre ellos el señor Horacio Oliveira. Son vendados y retirados del lugar en una camioneta negra sin placa identificatoria. El día siguiente, su esposa, la señora Civil Oliveira, interpone un recurso de habeas corpus por la desaparición de su esposo, el cual fue desestimado por no concretarse el lugar de donde se desapareció el señor. Después de esto, ella hace la denuncia ante la seccional segunda de la Policía Nacional por la desaparición de su esposo. Entre los días 1 y 3 de diciembre se lleva a cabo en Talita una jornada de ciencias políticas en la que participa la señora Civil, abarcando el tema tan importante como lo es la violencia en los estados democráticos. En medio de su exposición, ella define la democracia como un sistema incapaz de resolver la violencia social en países pobres y de tercer mundo. Sin embargo, eran utilizados para conveniencia y para canalizar los intereses de los países desarrollados. Después de esto, el día siguiente, aproximadamente a las 10 de la mañana, irrumpe en el hogar de la señora Civil Oliveira 3 personas, miembros de la Policía de Seguridad, quienes, sin mediar palabra, sin autorización previa de un tribunal, la detienen y la sacan de su hogar. La señora Civil, vale destacar, que fue interrogada, torturada y coaccionada a declarar con respecto a su supuesta participación con grupos armados y de su actividad en el Partido Liberación. Comisionada, esta Corte considera en concreto constituye violación a los artículos antes mencionados por parte del Estado. Los hechos que violan los artículos antes mencionados, por ejemplo, la desaparición del señor Horacio Oliveira, atenta contra el artículo número 4, que es el derecho a la vida. ¿Por qué? Porque en ese momento no se sabría cuál sería su futuro, si continuaría con vida o si en efecto no. Continúo. Después de la tortura y todo el maltrato que sufrió la señora Civil, ella solicita hablar con su familia y con un abogado. Solicitud que le fue denegada. Después de un largo proceso, la señora es condenada a 4 años de cárcel. No contenta con esta decisión, ella interpone un recurso de apelación, el cual también fue desestimado porque el juez alegaba que no era competente para revisar su caso. Agotadas todas las instancias, Civil realiza un informe, el cual envía a la comisión, denunciando que se habían violado sus derechos y los de su esposo, derechos que son protegidos por la Convención. Después de un largo proceso, se dieron 60 días para que el Estado actuara, y en vista de su omisión, de su no actuación y de no haber tomado en cuenta las recomendaciones por parte de la comisión decide otorgar el informe preliminar a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el cual fue declarado que en efecto se violaban los artículos anteriormente mencionados. ¿Por qué? Cuando hablamos del derecho a la vida, como ya lo dije,
Se refiere que de repente el señor Oliveira no tendría vida. Cuando hablamos del artículo número 5, integridad personal, al señor se le está violando el artículo 5. ¿Por qué? Delegado, disculpe. En su exposición, hasta ahora ha comentado la violación del derecho a la vida del señor Horacio. Ahora, si ese acto de secuestro del señor Horacio, que además pudiera estar vivo aún, como usted mismo lo ha dicho, no lo cometieron los agentes de seguridad, ¿qué responsabilidad tiene el Estado? Si inclusive hubo personas, y eso se llevó a juicio, se investigó, el Estado ha actuado, ¿cómo se puede entonces declarar sobre el derecho a la vida que hay una violación por parte del Estado, cuando el Estado ha actuado? Muchas gracias por su pregunta, honorable magistrado. El Estado no solo viola por acción, también viola por omisión. En este caso, el Estado no ha actuado efectivamente. El Estado tal vez ha actuado, sí ha actuado, pero no efectivamente y no haciendo énfasis en lo que debería hacer. ¿Y cómo sería efectivamente? ¿Cómo sería efectivamente, a su criterio? Una búsqueda más ardua, respuestas rápidas y precisas, no esperar que la señora... Gracias. Solicito la venia para retirarme, honorable magistrado. Concedido. Gracias. Soy el doctor Carlos Figueroa y contaré con 10 minutos para demostrar con pruebas y alegatos que el Estado de Marelle violó el artículo 8, 9, 13, 15, 17, 25 y 27 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Todo Estado internacionalmente responsable de las acciones u omisiones de sus cuerpos u organismos que vulneren los derechos. Por esto solicito la venia ante el tan honorable tribunal para comenzar mi posición. Concedido. El 10 de agosto del 2008, dirigentes de Liberación se encontraban en su local de partido discutiendo la posición que iban a tomar sobre las fuertes represivas que estaban presentando Patria Libre. En la misma noche, 10 personas fuertemente armadas entraron en el local donde se llevaba la reunión y secuestraron a 7 personas. Estas fueron vendadas y retiradas del lugar en una camioneta azul y camioneta y sin placa. Es por esto que al señor Oliveira y al resto de los dirigentes se le viola el artículo 15, que especifica que toda persona tiene derecho a reunirse libremente. Aparte de esto, también se viola el artículo 1 y 4 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Por lo tanto, seguido de esto, a la señora Oliveira se le viola el artículo 15 de la Convención que habla sobre la libertad de expresión, justamente cuando entre el 1 y el 3 de diciembre del 2008, en la tercera jornada de ciencias políticas nacionales, ella expone que la democracia en el Estado de Marelle había permitido perpetuar en el poder a la oligarquía, excluyendo a la mayoría de la población. Concluida su posición, ella da su punto de vista sobre la situación que atraviesa el Estado de Marelle respecto a la situación social y económica. Seguido de esto, también se le viola los artículos de la Convención Interamericana para... Una pregunta, se habla de que hubo la lucha armada, tomando en cuenta, primero que eso era un delito, y además de eso, la crispación política, la inestabilidad política que había en el Estado en ese momento, considera la comisión que a pesar de ser un delito, lo que ella hizo de apología al terrorismo, no hubo una violación. ¿Realmente hubo esa violación? Primero, que apología al terrorismo es una alabanza a cualquier acción u organización terrorista. En el caso de la señora Oliveira, ella solamente da su punto de vista sobre la situación por la que está atravesando el país. En ningún momento incita, si bien hizo su comentario, pero no incita a la población a que tome las armas y haga uso de la violencia. El día siguiente, el 4 de diciembre, la señora Oliveira fue arrestada
violentamente, sin ninguna orden judicial, por efectivo de la policía, inculpándole sobre el delito de apología del terrorismo, lo cual es totalmente falso, ya que reiteramos que ella solamente dio su punto de vista en la jornada. Sí, a su vez, esto también es una violación a lo que vendrá siendo la ley de retroactividad, como lo establece el artículo 9. Por otro lado, se le violan los artículos 1, 3 y 7 de la Convención Interamericana para prevenir la tortura, ya que recordamos que los policías que la secuestraron y aplicaron la tortura sobre ellos para dar sus declaraciones. Muchas gracias por su pregunta, honorable magistrado. La comisión piensa que los tratos hacia la tortura serían cualquiera que afecte su integridad física. También a la señora Olivera se le violó el artículo 8, que sucede en el momento en que fue arrestada violentamente sin mediar palabras y sin ninguna orden judicial, impidiéndole defenderse personalmente o ser asistida por su defensor de su elección. A su vez, también no se le permite comunicarse directamente y previamente con su defensor. Junto a esto, viola el artículo 25 de dicha convención. Por último, no menos importante, se viola el artículo 27, en vista de que el estado amarille, aún estando en estado de emergencia, este artículo especifica que si hay ciertas garantías que no pueden ser suspendidas, como es el derecho a la vida, el derecho a tener un nombre o una identidad, lo cual afecta disculpe. Uno de los derechos también que no se puede suspender es el derecho a la retroactividad y en sí todos aquellos que sean necesarios para una justa defensa. Ya expuesto mis alegatos, en evidencia de que el Estado violó los artículos ya antes mencionados, comenzaré con el editorio. Se le solicita al Estado de Amarille, primero, la liberación de la señora Oliveira y la justa indemnización sobre los malos tratos hacia su persona. Que el Estado reconozca la falta en el caso y, a su vez, que el Estado ajuste las normativas establecidas en la Corte Americana de los Derechos Humanos. Solicito la venia para Los representantes de la República de Marelli. Honorable Presidenta, magistrados y magistradas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ilustres representantes de las víctimas y demás presentes en esta sala, buenas tardes. Mi nombre es Eva Cuña y junto a mi coagente, Fernando Torres, venimos en representación del Estado de Marelli. En aras de que el tiempo está un poco limitado y de que los ilustres representantes de las víctimas ya expusieron los hechos, nosotros vamos a exponer, nuestra posición va dividida entre hechos y derechos. Va a la par entre hechos y derechos. Nuestra posición se divide en dos partes. La primera en voz de quien les habla, quien demostraré la no violación de los derechos humanos del señor Oliveira. Y la segunda en voz del coagente Fernando Torres, quien demostrará la no vulneración de los derechos humanos de la señora Civil Oliveira. Con la venia de esta honorable corte, doy inicio a mi exposición. Las violaciones que se alegan comienzan a partir del 10 de agosto de 2008, cuando el señor Horacio Oliveira fue secuestrado en una reunión de dirigentes del partido político al que pertenecía, de Liberación. Es muy importante resaltar aquí, honorable corte, que este partido político apoyaba a un grupo de insurgentes conocido como Patria Libre, el cual causó cientos de muertes para la República de Marelli. Este secuestro fue perpetrado por particulares, sin órdenes del Estado y sin su protección.
ya que el Estado en su legislación nunca amparó los crímenes contra las personas y mucho menos con fines políticos. Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Velázquez Rodríguez versus Honduras, los actos cometidos por particulares no acarrean responsabilidad para el Estado por sí mismo, sino que debe demostrarse la inobservancia de éste en sus deberes de respetar y garantizar los derechos contemplados en la Convención Americana de Derechos Humanos. Pues bien, Honorable Corte, una vez recibida la denuncia de la ciudadana Civil Oliveira ante la seccional tercera de la Policía Nacional, el Estado se inició el proceso penal correspondiente. Se citaron a los testigos, se analizaron las pruebas y se realizaron todo tipo de investigaciones pertinentes. Todo esto arrojando un resultado, que fue la detención de los presuntos perpetradores del delito, dejando así claramente la no violación de los artículos 1 y 4 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzosa de Personas. Es notorio que el Estado no ignoró en ningún momento la situación en la que se encontraba la señora Oliveira. Por lo tanto, no se puede hablar de inobservancia por parte del Estado. La Corte señala también la dificultad, permítame, yo insisto en algo. ¿Cuáles eran las garantías constitucionales que fueron suspendidas en ese estado de emergencia? ¿Cuáles? Gracias por su pregunta, honorable magistrado. Con respecto a las garantías, el Estado no violentó ese derecho, no violentó las garantías judiciales. Por cuanto, cuando la señora Civil Oliveira interpuso la demanda, ¿cuáles fueron las que estuvieron suspendidas? ¿Qué garantías se suspendieron en ese momento? La Corte señala la dificultad de investigar los hechos que atenten contra los delitos personales. Esto se debe ver como una obligación de medio y no de resultado, por lo que el Estado se compromete a utilizar todos los mecanismos y disposiciones legales pertinentes para la búsqueda de un resultado más establecidos en el caso Kiri versus Turquía. Primero, la implementación de una legislación pertinente. De los hechos del caso no se desprende que la legislación de Marelle incentivara ni al homicidio, ni al secuestro, ni a las lesiones personales y mucho menos delitos contra las personas. Es tanto el cuidado que Marelle presta a su situación de violencia que en su ley 14.122 especialmente se encuentra tipificado como delito la creación de grupos armados. El segundo supuesto comprende la disposición de mecanismos para prevenir, suprimir y sancionar la violencia. Podemos enumerar entre estos la tipificación de delitos que surgieron por consecuencia de la incertidumbre desatada en el país, incertidumbre que los grupos armados a los que pertenecían la señora y el señor Oliveira desataron. La declaración de un estado de emergencia por cuestiones de prevención, represión y de los actos de violencia. Y tercero, la ubicación de grupos de seguridad que superaban los 15.000 miembros. Aclaré, por favor, esta corte. Su pregunta, honorable magistrado. La señora y el señor Oliveira pertenecían al partido político de Liberación, pero no cabe duda que este partido apoyaba al grupo de insurgentes Patria Libre, quien ocasionó cientos de daños, cientos de muertes y daños materiales en el estado de Marelle. ¿Existen pruebas fehacientes, algún tipo de conexión directa y seria por parte del Estado para conectar este partido político con los grupos terroristas? Gracias por su pregunta, honorable magistrado. De los hechos del caso se desprenden las pruebas recientes de que los señores Oliveira pertenecían al partido político de Liberación y este apoyaba al grupo insurgente Patria Libre. ¿Qué tipo de pruebas? Gracias por su pregunta, honorable magistrado. Con respecto a su pregunta, en las jornadas donde la señora Oliveira expresó a todo el público que incitaba a la gente a la violencia, es suficiente para demostrar que este grupo o este partido político era no simplemente un partido político, sino que iba más allá, iba causando la incertidumbre y el pánico en el país. Continuando con mi exposición. El tercer supuesto se refiere a adoptar medidas para proteger a las personas amenazadas.
De los hechos del caso, honorable Corte, en ningún momento se desprende que el señor Horacio Oliveira haya notificado o denunciado presuntas amenazas. Con lo antes expuesto, con hechos y derechos, nosotros, como agentes del Estado, demostramos la no violación de derechos humanos con respecto al señor Oliveira, pues lo que en principio puede considerarse como una violación, esto debe llegar al fondo del asunto y cumplir con ciertos requisitos para comprobar que el Estado fue responsable y que éste acarrea su responsabilidad. Por lo tanto, el Estado de Marelle niega, rechaza y contradice todo lo antes expuesto por los ilustres representantes de las presuntas víctimas. He culminado con mis alegatos. Con la venia de esta honorable Corte, pido permiso para retirarme. Concedido. Derechos Humanos, reitero los saludos emitidos por la gente del Estado de Acuña y con la venia de este honorable tribunal doy inicio a mi exposición. Concedido. Con respecto a la señora Civilio Oliveira, la comisión alega violaciones a sus derechos durante la detención y la imputación del delito. Hay que tomar en cuenta, honorable Corte, que en el momento de detención de la presunta víctima, el Estado de Marelle aún está bajo suspensión de garantías. En el artículo 27.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos se establece una serie de derechos inviolables a un estado de excepción. Y todos los procesos judiciales. La integridad personal. La integridad personal es uno de los derechos que no pueden ser suspendidos, inclusive en un estado de emergencia. Y además las garantías que debe ofrecer el Estado para proteger todos esos derechos. El Estado tomó medidas, garantizó esos derechos que aparecen en el artículo 27. En atención a su pregunta, honorable magistrado, es muy cierto que la Corte ha reiterado, tanto en su caso Neira Alegría versus Perú, como en su opinión consultiva, habeas corpus bajo suspensión de garantías, que se deben permanecer las garantías judiciales. Pero garantías judiciales ha de entenderse como todos los procedimientos adecuados para que los interesados, y no se reconoce tácitamente. Continuando con mi exposición, honorable Corte, no se puede hablar de detención arbitraria per se, por cuanto se debe demostrar que el Estado en toda su actuación tuvo la intención de impedir la libertad personal a la señora Oliveira. Una pregunta, gente. Usted acaba de decir que se refiere específicamente a los recursos del 25. El 25 se refiere a recursos efectivos, al amparo, etcétera, a las cortes. Pregunto, ¿cómo podía la señora Civilio Oliveira ejercer el recurso de habeas corpus para sí misma cuando ella pasó 5 días incomunicada de su abogado, de sus familiares, fue torturada física y moralmente? ¿Cómo podía? ¿Era efectivo realmente ese recurso que ofrecía el Estado? En atención a su pregunta, honorable magistrado, el recurso está vigente, el recurso de habeas corpus está vigente. No se puede establecer si el recurso pudiera haber sido efectivo cuando la señora Oliveira ni siquiera manifestó su voluntad de interponerlo. Con un recurso similar. Siendo así las cosas, si ella procede con el recurso con su esposo, ¿verdad? Lógicamente, y más aún estando ella en la misma situación. Lo que pasa es, como ha dicho el magistrado, 5 días incomunicada, 5 días sin poder tener acceso ni a su familia ni a un abogado que la representara. ¿Cómo iba a ser efectivo el recurso? En atención a su pregunta, honorable magistrada, reitero que el recurso de habeas corpus no se puede establecer porque si es efectivo o no, porque los hechos del caso no se desprende la posibilidad de que ella haya interpuesto. Sin embargo, en atención a que estamos hablando de hacer efectivo, estamos hablando de interponer el recurso, de hacer uso del recurso, y es parte pues, de toda esta garantía que debió el Estado proporcionar en este caso. En atención a su pregunta, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido en su opinión consultiva, suspensión de garantías y derechos humanos, que los recursos que garantiza el artículo 25.1 de la Convención se pueden interponer por todas las personas interesadas en el caso ante cualquier autoridad competente. Continuando con la exposición de los hechos, y es cierto que la señora Oliveira fue incomunicada temporalmente, pero esto no acarrea una violación a la Convención, pues
la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido en el caso Suárez Rosero versus Ecuador del 2004 que el Estado a veces se ve en la necesidad de incomunicar temporalmente a los detenidos cuando se traten de delitos que atenten contra la seguridad de la nación. En referencia a la imputación del delito que se le hace, se fundamenta en la violación al decreto 30, que establece en el Código Penal de Marele que el delito de apología del terrorismo es un delito contra la nación. Okay. ¿Sería correcto asumir en la jurisdicción de Marele de acuerdo al decreto? Ahora, el motivo por el cual los jueces y otros funcionarios del tribunal pertenecían anónimos es por la situación de que muchos de los jueces y otros funcionarios de los tribunales fueron asesinados mientras tramitaban procesos similares. Continuando con la exposición del Estado, vamos a entender como apología al terrorismo, como dijo el ilustre agente, el ilustre representante de las víctimas, a todo discurso, tanto hablado como escrito, de defensa o alabanza, pero no es una mera opinión, como alegan, sino que se debe tomar toda defensa y alineación con este tipo de actos o comportamientos violentos. Y se desprende de los hechos de las Jornadas Nacionales de Ciencias Políticas. La señora Oliveira participó como ponente y dijo que la única forma de revertir las injusticias era a través de la lucha armada. Esto constituye una violación al decreto 30 que establece el Código Penal de Marele. Y con esto la Comisión pretende ver que la norma es violatoria a la libertad de expresión y pensamiento, siendo la realidad que la libertad de expresión y pensamiento está sometida a responsabilidades ulteriores, como lo establece el artículo 13.2 de la Convención. En este punto vamos a recordar que Marele viene de un periodo de violencia extrema y Patria Libre, vinculado con el Partido de Liberación al que pertenecían ambos señores, cometieron suficientes gastos. Pido 2 minutos para terminar con la idea. concedido? Muchas gracias, honorable. Para no dejar espacio a dudas, vamos a tomar el criterio de la Corte en el informe de la libertad de expresión en el contexto del sistema interamericano de protección a los derechos humanos. Ahí se establecen 4 requisitos para que proceda lo referente al artículo 13.2. El primero se refiere a la existencia de causales de responsabilidad. Es notorio que las causales están establecidas desde agosto del 2008 y los hechos acá que se alegan consumados fueron en diciembre del mismo año. El segundo, que existan estas causales expresa y tácitamente. En el Código Penal de Marele, con el decreto 30 se establecieron. El tercero habla de la legitimidad del fin y el cuarto, que sean necesarias estas causales para los fines conseguidos. Pues, honorable Corte, de acuerdo al criterio de la Corte en el Terrorismo y Derechos Humanos, establece que los Estados se ven obligados a adaptar su jurisdicción a este nuevo tipo de delito, pues la existencia de esto en los diferentes Estados acarrean una violación a la Convención Americana de Derechos Humanos. Ahora, con la venia de este honorable Corte, paso a solicitar el petitorio. El petitorio de los agentes del Estado se basa en 2 cosas. Primero, que se considere demostrado con hechos y derechos que el Estado no violó los artículos que se alegan vulnerados al señor y a la señora Oliveira. Y segundo, que de acuerdo a lo anterior se declare que no procede obligación de reparar o indemnizar a las presuntas víctimas. Con la venia de este honorable Corte, me retiro. Muchas gracias. Solicito la venia para comenzar con la derecho oral. En referencia a lo que dicen los agentes del Estado de Marele sobre el Partido de Liberación que apoya al grupo armado de Patria Libre, queremos recordarles que la reunión que se llevó a cabo en su casa de partido fue para tomar las medidas sobre las fuertes ofensivas que estaban
estaban llevando a cabo patria libre en el estado de Marelle. Queremos que ellos nos comprueben con hechos cómo alegan ellos de que la unión entre liberación y patria libre. Aparte de esto, permítanme recordarles que cuando el Estado se encontraba en estado de emergencia, el artículo 27 dice cuáles son los derechos que no se pueden suspender en dicha figura. También a ustedes les respondieran cómo alegan ellos que no lo violaron. Solicito la venia para retirar. Procedido. La dúplica, quiero hacer una breve pregunta. Son 5 minutos que se le permite 2 minutos. 2 minutos. Muchas gracias. Pido la venia para comenzar con la dúplica. ¿Solicito con? Lo tiene. Ok, muchas gracias. El Estado, los representantes de las víctimas piden 2 cosas. Que se demuestre la unión entre el Partido de Liberación y Patria Libre. Es notorio que se tienen que examinar los hechos para las decisiones vinculantes de la Corte, y de los hechos se desprende que, según testimonio, el Partido de Liberación era el brazo político de Patria Libre. Y segundo, que la reunión de liberación se versaba para decidir cuál era la posición que iban a tomar de acuerdo a los ataques de Patria Libre. El segundo alega que hablemos sobre los derechos insuspendibles. Pues en el artículo 27.2 vamos a conseguir los derechos insuspendibles, como tenemos las debidas garantías, protección judicial, derecho a la integridad personal, pero en ningún momento se hace referencia a la libertad personal ni a la libertad de expresión en ese artículo. Por lo tanto, ahora, con respecto a los actos de tortura que se alegan, hay que considerar que el artículo 2 de la Convención para prevenir y sancionar la tortura, en su última parte, establece que no se consideran como actos de tortura aquellas lesiones mentales o físicas que hayan recibido los particulares cuando éstas fueron a través de medidas totalmente legales. Es decir, la Convención exige que haya la intención de cometer tales lesiones. Y así, también podemos observar que como la señora Oliveira y su abogado se equivocaron en poner el recurso de apelación, posiblemente también se hayan equivocado al interpretar las presuntas torturas que se alegan. Muchas gracias. Pido la venia para ti. Se invita a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y al público presente a un refrigerio y un receso no más de 10 minutos. Honorables magistrados, agentes del Estado de Marelle, representado público presente, solicito la venia para la exposición de motivos. Mi nombre es soy la doctora Daisy Marín Rojas, codelegada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Vengo con mi colega, el doctor Daniel Carrera, que nos venimos a representar a la señora Sibela Oliveira, en donde se realiza el incumplimiento de la disposición establecida en la Comisión Americana de los Derechos Humanos en el artículo 5, 4, 5, 7, 8, 9, 13, 15, 24, 25 y 27 de lo establecido en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, al igual que los artículos 1, 3, 4 y 7 de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. También los artículos 1, 3, 4, 7 y 9 de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, y el artículo 1 y 4 de la Convención Interamericana sobre la desaparición de personas sobre la desaparición forzada de personas. Pido la venia para comenzar mis alegatos. La República de Marelle es un Estado miembro de la Organización de Estados Americanos y desde el 1 de enero de 1995 ratificó ser miembro de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, al igual que el 4 de diciembre también ratificó, en el año 2000, ratificó ser miembro de la Comisión
de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, y el 1 de febrero del 2008 también del 2008 la Convención Interamericana sobre la desaparición forzada de personas. Okay. Horacio Oliveira y su esposa Civile eran profesores de Sociología de la Universidad Nacional de Marela desde el principio del año 2000. Se encontraban residentes en Talila enseñando en la sección de la Universidad Nacional en la sede de Travelé. El 10 de agosto de 2008, los dirigentes de Liberación, sección Talita, se reunieron en un local para participar en una discusión en donde Horacio Oliveira era miembro militante, al igual que su esposa, en el partido de Liberación. A las 9 de la noche de ese mismo día se encontraban los dirigentes de Liberación se encontraban reunidos en plena discusión. Un grupo de 10 personas fuertemente armadas interrumpieron en el local donde se encontraban el señor Oliveira y la señora Oliveira. Aquí ratificamos la falta en el artículo 4 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en donde se respeta el derecho de la vida, el derecho de la integridad, el derecho de la vida, el derecho de libertad personal, de las garantías judiciales, el principio de legalidad y la retroactividad. El 1 de abril de 2009, en cumplimiento de la legislación procesal correspondiente, según la cual no puede permanecer detenida sin condena por más de 6 meses. La señora Silveira Oliveira interpuso el recurso de apelación ante la Corte Suprema. Esto fue rechazado de plano en el 25 de febrero del 2009. El tribunal alegó que tenía competencia para revisar si se extinguía dolo en la conducta de la señora Oliveira. El 1 de abril de 2009, en aplicación de la legislación procesal correspondiente, según la cual una persona no puede permanecer detenida sin condena por más de 6 meses, fueron encarcelados los acusados del secuestro del señor Oliveira y la desaparición de los dirigentes de Liberación, entre los que se encontraron posteriormente. En esta fecha no se ha practicado otra diligencia judicial en el trámite procesal del señor Oliveira. El 12 de noviembre de 2009, la señora Oliveira presentó una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunciando la violación de los derechos humanos progresivos de la Convención Americana, de los que habían sido víctimas su esposo, el señor Oliveira, y ella misma. Específicamente alegó que los hechos denunciados configuraban violaciones en los artículos 4, 5, 7, 8, 9, 13, 15, 24, y 25 y 27 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. En lo que a derechos respecta, el Estado de Marela decretó reconocer la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se hace improcedente en el sentido en que se violan los derechos se viola el derecho de la señora Oliveira al ser secuestrada por miembros de la Policía del Estado de Marela. Lo que hace que se incumpla la legislación y la forma de estructura de la Comisión Interamericana en donde se tiene que respetar el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, el derecho de libertad, de garantizar de las garantías judiciales, el principio de legalidad y retroactividad.
Uno de los artículos que más tiene relevancia es el artículo 8 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o un tribunal, lo cual se le denegó a la señora Oliveira el día en que fue secuestrada por los funcionarios. No se le dio el cumplimiento establecido. Ella solicitó hablar con un miembro de su familia y con un abogado. Mencionar que para la comisión, ¿cuáles hechos de lo que están explanados ahí en el caso constituyen violación a los derechos humanos por parte del Estado? Gracias por su pregunta, honorable magistrado. Uno de los hechos principales que tiene más relevancia en el caso es que a la señora Oliveira no se le permitió ni se le garantizó el debido proceso a la hora de su detención. Cuando ella la detuvieron, hubieron transcursos de tiempo que no correspondían al debido proceso. Se tardaron 4 días en llevarla al tribunal de tercera instancia, en lo que se refiere. Al tribunal tercero, a lo que se refiere. Esta corte, exacto, a lo que se refiere. También, aparte de la violación del debido proceso y no se le respetó la vida, porque al señor Oliveira, a la hora del secuestro del señor, porque se desconoce dónde se encuentra y no se sabe si está vivo o no. Y una de los principales, de las funciones principales de la Corte Interamericana es que el Estado reafirmó varias veces que ellos estaban de acuerdo en cumplir las condiciones que planteaba la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y esa fue violada, fue violada porque el Estado nunca, el Estado no dio lugar a que esto se hiciera cumplir. Solicito la venia para retirarme. Voy a retirarse. Gracias. Tiene la palabra el segundo representante del Estado, la Comisión del Estado, por favor. Perdón, tú eres el representante de la comisión, perdón. Lo que pasa es que estoy hablando aquí de una cosa, pendiente de lo mismo de ustedes, se me fue el... Tiene la palabra. Buenas tardes, excelentísima Corte Interamericana de los Derechos Humanos, honorables magistrados, agentes del Estado de Marel, respetado público presente. Solicito la venia ante usted, honorable juez, para expresar mis alegatos. Concedido. Continuando con los alegatos de derecho, en referencia a la violación de los artículos 11, 13, 15, 24, 25 y 27 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, los artículos 1 y 4 de la Convención Belén do Pará, de igual forma contendrá los alegatos de derecho referencia a la violación de los artículos 1, 3, 4, 7, 9 de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura de los artículos 1 y 4 de la Convención Interamericana de Desaparición Forzosa de Personas. En el presente caso, la Corte es competente en cuanto ha existido una violación al derecho contenido en el artículo 11 de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos con respecto a la protección, a la honra y la dignidad
toda persona tiene derecho al respeto de su honra y nadie puede ser objeto de injerencias o arbitrarias abusivas en su vida privada, en la de su familia, su domicilio, correspondencia, ni de ataques ilegales a su reputación, siendo esto arbitrario de los hechos ocasionados el 4 de diciembre de 2008 a las 10 de la mañana, donde 3 miembros federales del estado de Marel, de la policía, irrumpieron violentamente en la casa de la señora Civil Oliveira, dado que en este artículo dice que toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques. Continuando con el artículo 13, que fue violado de la libertad de pensamiento y expresión, se cabe que la señora Civil Oliveira entre el 1 y 3 de octubre del 2008 se desarrolló en Talita las terceras jornadas nacionales de ciencias políticas. Civil Oliveira participó en una de esas últimas jornadas como exponente de control de la violencia en un Estado democrático. Ella quería expresar de que no era funcional. Durante su exposición, la señora Oliveira planteó la democracia democrática. El Estado de Marel, como consecuencia de este acto, atentaba a la seguridad de la nación, ni de los ciudadanos el día 4 de octubre de 2008, cuando fue violentado este artículo. Continuando, el artículo 25, que habla de la protección judicial, que dice que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, cuando en el momento en que la ciudadana Civil Oliveira fue violentada en su casa y no se le permitió el derecho al debido proceso y al derecho a la defensa. ¿Por qué usted dice que no se le permitió el derecho al debido proceso? ¿Por qué? Muchas gracias por su pregunta, honorable juez. No se le permitió porque en el momento en que ella es arrestada violentamente y fue torturada, ella pidió llamar a sus familiares y pidió llamar a su abogado y se le fue denegado. Continuando, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que tiene por nombre Convención de Belém do Pará, originalmente en Brasil, habla que del artículo 1, para los efectos de esta convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño, sufrimiento, daño moral o psíquico y sexual. En el artículo 3 habla que toda mujer tiene derecho a desarrollarse tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Y en el artículo 4 menciona que toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos. Habla que el derecho a la vida se le respete, el derecho a su integridad física, el derecho a la libertad y seguridad personal, el derecho a no ser sometida a tortura, el cual fue el día que fue arrestada fue torturada, el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su familia, el cual no fue respetado al momento de los funcionarios públicos entrar a su casa. ¿Usted cree que el trato que se le dio a la persona fue diferente por su género? Gracias por su pregunta. Pienso que tal vez sí, porque a esta señora ella tenía un grupo, un partido llamado Patria Libre, donde ella simplemente quería expresar su manera de que que la violencia combinado con la democracia tal vez no era la mejor manera de en los países tercermundistas se pudiera mejorar. Como su posición de mujer tal vez fue como suprimido solo por esa razón.
Continuando, en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de las Personas, se habla que en el artículo 1, los Estados partes en esta convención se comprometen a no practicar, no permitir ni tolerar la desaparición forzada de personas, ni aun en el estado de emergencia, excepción o suspensión de garantías individuales. Sancionar el ámbito de su jurisdicción a los autores, cómplices y encubridores del delito de desaparición forzada de personas, así como la tentativa de comisión del mismo. Cooperar entre sí para contribuir a prevenir, sancionar y erradicar la desaparición de las personas. Y tomar las medidas de carácter legislativo, administrativo, judicial o de cualquier otra índole necesario para cumplir con los compromisos asumidos en la presente convención. En el artículo 4 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, habla que los hechos constitutivos a la desaparición de personas serán considerados delitos de cualquier Estado parte, como sucedió de la agresión del Estado de Marela. En consecuencia, cada Estado parte adoptará las medidas para establecer su jurisdicción sobre la causa en los siguientes casos. Cuando la desaparición forzada de personas o cualquiera de sus hechos constitutivos hayan sido cometidos en el ámbito o en su jurisdicción, o cuando el imputado sea nacional de ese Estado. Solicito la venia para realizar el petitorio. Concedido. Solicitamos ante esta respetuosa Corte Interamericana de los Derechos Humanos se le restituya los derechos y garantías personales e individuales a la ciudadana Civil Oliveira, puesto que se ha observado claramente que el Estado de Marel realizó la violación de los artículos 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 24, 25 y 27, el cual habla derecho a la vida, derecho a la integridad de personas, libertad personal, garantías judiciales, principio de legalidad y retroactividad, protección de la honra y de la dignidad, su libertad de pensamiento y expresión, además de la libertad de reunión, que es donde está expresado en el artículo 15. En relación con estas obligaciones establecidas en los artículos 1.1 y 1.2 del mismo instrumento, concatenados con la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Convención de Belén do Pará, lleva por nombre asimismo el artículo 1, 3, 4, 7 de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar la tortura. Con base en las consideraciones de hecho y de derecho antes expuestas, la Comisión ratifica sus conclusiones en el sentido que el Estado de Marel ha violado en perjuicio de la señora Civil Oliveira. Solicito la venia para retirar. Concedido. Honorable Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, distinguido magistrado de este excelentísimo tribunal, ilustres comisionados y demás presentes en esta sala, buenas tardes. Soy la doctora Martelis Martínez y junto a mi coagente, el doctor Guillermo Brito, somos los representantes de la República de Merella en el caso Civille, Oliveiras y otros versus Merella. Mi exposición contará con una duración de 10 minutos donde demostraré que el Estado se ha mantenido respetuoso a lo establecido en los artículos 4, 5, 7, 9 y 15 en concordancia con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento. De igual manera, demostraré con pruebas y alegatos que el Estado de Merella no ha violado en ningún momento la Convención para prevenir y sancionar la tortura, específicamente en su artículo 1, 3, 4, 7 y 9, todo en relación al presente caso. Solicito la venia para comenzar a exponer mis alegatos. Procedido. La República de Merella ha ratificado todos los tratados internacionales en beneficio del hombre, garantizándole el derecho a la justicia y el bien común a todos sus ciudadanos. De igual manera, ha ajustado su normativa jurídica a lo contenido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Desafortunadamente, para la década 2000, se presentó una situación atípica donde grupos rebeldes generaron una violencia en contra del gobierno constitucionalmente electo. La zona más afectada resultó ser el departamento de Trevele, donde precisamente estos grupos rebeldes fueron los responsables de la muerte de casi 300 personas civiles no combatientes. Situación que ameritó
que el Estado de Merelle tomara las medidas que fueran necesarias para proteger y garantizar los derechos y principios que vela esta convención. Entre ellos está el derecho a la vida como piedra angular de toda sociedad democrática. Efectivamente, el Estado de Merelle tomó las acciones en el asunto, desplegó a militares de la Fuerza Armada, estableció el estado de emergencia y el toque de queda, decretó la reserva de funcionarios, reservó la reserva de identidad de funcionarios públicos y como medida necesaria creó la ley 12.466 que autorizaba la conformación de grupos de autodefensas en aquella zona donde la presencia de las Fuerzas Armadas era escasa. Entonces, ¿cómo podemos hablar de la violación del artículo 4 si precisamente su objetivo era garantizar dicho derecho? Permítame recordarle a esta honorable Corte su posición en el caso Villagrán Morales versus Guatemala, donde claramente determinó que los estados tendrán los mecanismos necesarios para proteger y resguardar dicho derecho. Por otro lado, el señor Horacio Oliveira fue partícipe de una reunión donde imperaba el toque de queda y regía el estado de emergencia, catalogándola como contraria a derecho. Si bien es cierto que en el artículo 15 la Convención resguarda la libertad de reunión, también especifica que ésta estará sujeta a restricciones de la ley. De igual manera, no podemos hablar de la violación del artículo... Y esa limitación pudiera tomarse como asertivo, beneplácito al momento de desaparecer 7 personas que eran dirigentes de ese partido. Gracias por su honorable pregunta, señora magistrada. Permíteme recordarle que el Estado de Merelle se encontraba en una situación muy delicada debido a los acontecimientos tan violentos que estaba atravesando el país. Por lo tanto, el Estado tomó las acciones reservando el toque de queda, que es la limitación de la libertad de los ciudadanos. Invita a que estas personas decidieron hacer esta reunión que va en contra de la ley. Con todo y eso, el Estado ha sido diligente y por tal motivo se iniciaron las investigaciones pertinentes, evidenciando la eficacia y la eficiencia de los cuerpos policiales, de cuyas investigaciones resultaron que los posibles perpetradores del hecho fueran trabajador del señor Roque Armador y 2 miembros del batallón sexto del Fuerza Armada. Dice que el Estado fue eficiente en la investigación, pero al final no se determinó quién cometió el acto, es decir, fueron liberados. De los muchos casos se desprende que estas personas fueron liberadas y no se encontró ningún culpable. Entonces, ¿fue eficiente el Estado realmente? ¿Qué pasó? ¿Dónde están todas esas personas que fueron desaparecidas? Gracias por su honorable pregunta, señor magistrado. Efectivamente, el Estado sí tomó las medidas pertinentes. Por lo tanto, el Estado iniciaron las investigaciones al día siguiente. De esas investigaciones resultaron que los posibles perpetradores de derechos eran miembros del batallón sexto y trabajadores del señor Roque Armador. Inmediatamente se da orden de captura y una vez interrogada a estas personas se da auto de procesamiento y de prisión preventiva. Esta medida fue tomada el 20 de noviembre del 2008 y se levantó 5 meses después, respetando lo establecido en el artículo 7, en su numeral 5, donde claramente determina que toda persona debe ser juzgada dentro de un plazo razonable. El resultado de ese proceso, sí, efectivamente en la parte militar solamente fue la responsabilidad de darles la baja o la exoneración como se plantea en el caso, como una responsabilidad por ser militares activos, pero en la parte penal a esos 2 militares no se les juzgó por ese delito penalmente hablando, y en cuanto a los otros autores o presuntos autores del hecho, simplemente fueron dejados en libertad por una omisión o una falta de actividad por el Estado. Si se puede revisar las actuaciones del caso, no hay ni una sola diligencia que conste en el expediente por parte del Ministerio Público encargado del caso. Gracias por su honorable pregunta. Tiene que ver con el mismo planteamiento que hace la colega, y es lo siguiente: ¿sobre qué base jurisdiccional ese tribunal se declara incompetente para conocer de la parte penal
y no se declara incompetente para conocer desde el punto de vista administrativo, que lo sanciona disciplinariamente, pero más nada. Gracias por su honorable pregunta. El Estado, por la situación tan delicada que está atravesando el país, creó leyes especiales y tribunales especiales. Por lo tanto, que estaba conformada por 3 magistrados. Estas personas tenían la potestad de ver, reconocer el caso y dar situaciones de hecho y no de derecho. ¿Por qué? Porque se constató que los procedimientos en ningún momento violó las garantías